adictivo al jabón de lavar, ¿verdad? O al suavizador de la ropa. Y yo decía, con razón, es tan placentero acostarte o secarte con una toallita, ¿verdad? Acabadita de lavar, algo acabado de lavar. Pero no solamente eso, no hay cosa más deliciosa que usted tener sed y tomarse un vaso de agua. Y si tiene hielo, mejor. No hay cosa más satisfactoria que usted tener hambre y comerse un plato de comida caliente. A veces queremos resolver, ¿verdad? Pero comerte un plato de comida caliente y de algo que específicamente tú disfrutas comer. El saciarte. Esa es una de las sensaciones, yo creo, número uno del ser humano y del cuerpo humano. Y es satisfacer necesidades. Y el Señor ministraba, ¿verdad?, a mi corazón específicamente con este tema, paz en medio de la guerra, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene guerras con Satanás. Y la realidad del caso es que Dios no tiene guerras con Satanás, porque Él creó a Lucifer. El que tiene guerras con el enemigo es usted y soy yo. Él es el enemigo, ¿verdad?, de las almas. Y pudiéramos pensar, ¿y por qué Dios es un Dios tan celoso con nuestra vida? ¿Por qué Dios es tan celoso en querer tener posesión total de nosotros? Dios sabe que Él es Dios. Dios sabe que Él creó al enemigo y Él sabe que Satanás está debajo de sus pies y de nuestros pies también. Y aunque hay varios versos en la palabra que Él le dice a Jesús, seré yo. El Padre le dice al Hijo, yo voy a ser quien ponga a los enemigos por debajo de tus pies. Satanás siempre ha estado por debajo de los pies del Señor, ¿verdad? Porque Él fue su creador. ¿Y por qué paz en tiempos de guerra? Cuando nosotros vamos a la palabra, no hace mucho nuestra pastora Rowena dijo, es importante conocer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque es sombra de lo que fue, de lo que es el Nuevo Testamento. Y el Señor pone en mi mente y en mi corazón empezar a estudiar las ofrendas en el libro de Levíticos, en el Nuevo Testamento. Y el Señor, entre las cosas que le da a su pueblo, le dice que traigan una ofrenda de paz. Habían muchas ofrendas, varias ofrendas, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Ofrendas de expiación, es lo que fue Cristo, ¿verdad? Ofrendas de purificación. Y entre una de esas ofrendas es específicamente la ofrenda de paz. Y dice Levíticos capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice así. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, refiriéndose a reses, ¿verdad?, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Perdóname. Levíticos capítulo 3, versículo 1. Lo leí al revés. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda
de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Esta versión es Reina Valera. Y me llamaba muchísimo la atención porque cuando el Señor le pide ciertos animales, ¿verdad?, para hacer una ofrenda, para que el oferente, la persona, trajera una ofrenda de paz al Señor, tenemos que entender que ese animal ocupa el lugar del que va a ofrecer la ofrenda, ¿verdad? En todo caso se supone que sea el humano el que esté en ese lugar, pero la misericordia de Dios es tan grande que Él decide que fueran animales. Pero refiriéndose, ese animal se supone que cubra, ¿verdad?, la culpa de esta persona. Y si es una ofrenda de paz, es porque había un conflicto. Pero me llamaba mucho la atención que en otras de las ofrendas, en los capítulos anteriores y en los siguientes capítulos, especificaba que el animal tenía que ser macho. En esta específicamente dice que podía ser macho o hembra. Entonces aquí no hay distinción de género. También decía, si fuera vacuno, refiriéndose a reses, tienes que sacar estas cosas. Si fuere de rebaño, refiriéndose a ovejas, tienes que sacar estas cosas. Si fuera de ave, tienes que sacar estas cosas. Y eso nos enseña que tampoco hay distinción entre clase social, porque está el que podía presentar una ofrenda de res porque tenía ganado. Está el que podía presentar una ofrenda de rebaño porque tenía cabras u ovejas. Y estaba el que tenía un poquito menos, que podía presentar una ofrenda de ave, ¿verdad?, de tórtola. Entonces, el Señor no hacía distinción ni entre género, ni tampoco hacía distinción entre clase social. Y a todos le pedía lo mismo: intestinos con su grosura, riñones con su grosura, hígado con su grosura. Y yo busqué, ¿verdad?, en la palabra, en el diccionario hebreo, y la palabra grosura significa, en hebreo se escribe keleb, y habla de grasa, de sebo, ¿verdad?, refiriéndose a que va a entregar este órgano con la grasa. Pero entre todas las definiciones, específicamente hubo una que me llamó mucho la atención, y grosura significa en hebreo lo que sacia, lo que satisface.
la mejor porción del animal. Pero a mí me trabajaba tanto porque cuando el que cocina y limpia las carnes acostumbra a sacarle la grasa a la carne. O trata de comprar el mejor corte de carne que menos grasa tenga, a menos que vaya a ser una carne que requiera un poco de grasa para que la carne quede más jugosa. Y yo decía, ¿cómo es posible que la grosura, el sebo y la grasa sea la mejor parte del animal? Y es verdad, porque era lo que saciaba, lo que satisfacía. En otros libros de la Biblia incluso vemos hijos sacerdotes, hijos de sumos sacerdotes, que se comían esa parte, esa porción. Cuando el Señor le había dicho al pueblo, no te comas la grosura, esa parte me la entregas porque era parte de la ofrenda. Y me llamaba tanto la atención, yo decía, Señor, ¿por qué específicamente los intestinos? ¿Por qué específicamente los riñones? ¿Por qué específicamente el hígado? Y para sorpresa, yo le decía, Señor, ¿con qué órganos de nuestro cuerpo nosotros gestionamos las emociones? ¿En qué órganos de nuestro cuerpo nosotros gestionamos las emociones? Y buscando, dice, pues el cerebro. El cerebro gestiona las emociones, pero el cuerpo lo manifiesta. Específicamente, ¿en qué órganos? Específicamente en los intestinos, en los riñones y en el hígado. Y cuando el Señor le pide, entrégame esto, no está diciendo que esa es la parte feíta de ese animal. Recuerde que hay una relación entre la ofrenda y el oferente, el que entrega la ofrenda. Ese es el sustituto nuestro. Y el Señor ministraba mi corazón y decía, es que las emociones se supone que se las entreguemos al Señor. Que Él gestione nuestras emociones, no que nos las comamos. Hay cosas que a nosotros nos molestan. ¿Y qué hacemos? Nos la tragamos. Hay malos ratos. ¿Y qué hacemos? Nos las tragamos. Mejor no decimos nada. Y a veces nos excusamos de que es dominio propio. Eso es dominio propio. Mejor calladito me veo más bonito. Hay ocasiones en que es cierto, callar es lo más prudente. Pero hay ocasiones también que callar, dicen por ahí que el que calla otorga, te haces cómplice de muchas cosas. Y en eso nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual. Pero yo decía, si tú nos estás pidiendo, Señor, si tú fuiste quien nos creaste, ¿por qué tú nos estás pidiendo específicamente las emociones? Y para sorpresa mía, ya ustedes me conocen y a mí me gusta muchísimo la biología, lo que dirige todo nuestro cuerpo es nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro se gestan nuestras emociones. Claro que sí, porque la mayoría de nuestras neuronas está en nuestro cerebro. Pero a los intestinos se le conoce como el segundo cerebro. Y al corazón, la segunda mente, por la cantidad de neuronas que tiene ambos órganos. Pero lo más interesante del intestino es que el intestino es completamente autónomo. El intestino no necesita pedirle permiso al cerebro para hacer lo que él tiene que hacer. Y el Señor me daba duro, porque cuando Él te pide, dame los intestinos, los riñones y el hígado y toda la grasa que está alrededor de ellos, me pertenece a mí. Y grosura significa lo que satisface. Y grosura significa lo mejor de ese animal, sabiendo que el animal se supone que seamos nosotros. Lo mejor que mi alma puede darle al Señor son las emociones. Lo mejor que tú le puedes ofrendar al Señor son tus sentimientos.
Y a veces nosotros pensamos que tenemos toda la autonomía como los intestinos de sujetarnos a nuestra propia voluntad, de sujetarnos y tener derecho de sentirnos como nosotros nos queremos sentir. Y la realidad del caso es que el Señor dice, para que entres en paz, necesitas entregar eso en el altar. Y no es solamente ponerlo, es quemarlo. Y algo que está quemado, usted no lo puede volver a formar. Y eso a mí me confrontaba seriamente. Porque nosotros prácticamente diariamente le decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Pero la realidad del caso es que esa es la mentira más grande que nosotros le decimos a Dios todos los días. Porque tenemos una guerra con nuestras emociones. Es que tú sabes que yo tengo planes. Es que tú sabes que yo tengo derecho a sentirme de esta manera porque me hicieron esto. Y la realidad del caso es que no fue justo lo que me hicieron. Es que no es equitativo. Es que yo lo que debo hacer es desquitarme. Es que yo no me lo merecía. Es que yo soy así. Y el que me quiera me tiene que querer así. Es que tú no sabes por lo que yo he pasado. Y nosotros comenzamos a poner en el altar la tripa, pero nos quedamos con la grasa. Es que le pusimos un riñón, pero me quedé con el sebo. Y la realidad del caso es que el Señor nos conoce. Y Dios es tan y tan y tan y tan y tan celoso con la idolatría. Y tú pudieras decir, ¿y qué tiene que ver la idolatría con esto? La idolatría es todo aquello que no ocupe a plenitud a Jesucristo en tu vida. Al Señor nosotros no lo podemos tener a un 80%. Al Señor nosotros no lo podemos tener en nuestra vida a un 25%. Al Señor usted no lo puede tener un 11%. Es que yo estoy empezando en esto. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor no se comparte con nadie. El Señor mismo no se comparte con nadie. Salomón, cuando fue a dedicar el templo, él mismo decía, ¿será posible que el Dios del cielo pueda venir a vivir en medio de los hombres? Y muchísimo menos, si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cuánto más un templo como este? Y la historia dice que nunca se ha hecho un templo como ese. ¿Es posible que el Señor pueda habitar en un ser humano? Sí, es posible porque usted y yo estamos aquí. Yo le explicaba eso a Abner. Yo le decía a Abner, él decía, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo me habla? Y yo le decía, tú puedes imaginar que en un cuerpo, y yo le dije, yo no sé cuánto tú pesas ni sé cuánto tú mides, pero qué extraordinario es pensar que el Dios del cielo, de la tierra, cabe dentro de nosotros y nosotros no explotamos en canto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? No hay forma de entender que la grandeza y la gloria del Santo cabe dentro de nosotros. Pero específicamente nuestras emociones y nuestra alma nos cuesta demasiado confiarlas al Señor. Demasiado. Y el Señor me llevaba a Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Y la pastora de los adolescentes nos enseñaba que ella decía, en Mateo 5, el Sermón del Monte es como el código de los ciudadanos del reino, cómo los ciudadanos del reino deben vivir. Y yo nunca lo había visto de esa manera. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pobres de espíritu. Y luego hay muchos pedacitos, ¿verdad? Eres la sal de la tierra, ¿qué piensa el Señor del adulterio? ¿Qué piensa el Señor del divorcio? Y el Señor me lleva específicamente al del adulterio, porque Él es un Dios celoso. Y Él no tiene luchas con Satanás, porque ya Él lo venció. Es que Él no se comparte. Él es todo o es nada. Y si aún Salomón lo entendió, ¿qué podemos esperar nosotros de tener un corazón dividido? Y el Señor se va a alegrar de eso, aunque Él sabe que somos débiles.
Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 22 al 27. Dice Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y yo me hacía un escenario hipotético. Si tu ojo es codicioso y mira con lujuria a una persona X, dice la palabra que te quites el ojo para que tu cuerpo no se pierda. Te quitaste el ojo. Es un poquito morboso lo que te voy a decir. Pero ¿qué ocurre? Que al otro día pasa por la calle y anhelaba otra cosa. Pues ya no tienes un ojo, ya no tienes, ¿verdad? 2 ojos, tienes uno, pues ¿qué vas a hacer? Ah, no, es que la Biblia dice que me quite ese, que me es motivo de caer. Y de repente estás en un lugar y tienes ganas de echar mano de lo ajeno. Y ahí está la tentación y tú dices, no, para que mi cuerpo no se pierda, pues vamos a esmochar el brazo izquierdo. Pero usted tiene un problema de otra cosa y viene una tentación y va a usar la mano derecha y dice, no, es que la Biblia dice que es mejor cortarla para que no se dañe el cuerpo y usted va desmembrándose para evitar que todo su cuerpo se pierda. Hasta que cuando usted viene a ver, usted lo que tiene es un tronco, porque todos los miembros del cuerpo usted se los quitó. Pero se dio cuenta que aún quitándose todos los miembros del cuerpo, su corazón anhelaba seguir pecando. Entonces, no es literal. Y a veces nosotros tomamos esta palabra bien literal. No, yo voy a cortar de mi vida esto que me hace daño. Y usted lo cortó, pero la tentación vino por el otro lado. Y usted lo sacó de su vida, esa relación, pero la tentación vino por otro lado. Y usted se fue a otra congregación, pero la tentación vino por otro lado. Y se destruyó su familia, su matrimonio. Resolvió el problema con un aborto. Resolvió un problema entregando los nenes. Resolvió un problema en divorcio. Resolvió el problema de las 1000 formas habidas y por haber, porque las opciones siempre van a estar. Pero usted se dio cuenta que el problema siempre fue el corazón. Y lo dice al principio de los versículos. No adulterarás. Y aquel que codicie simplemente con la mirada, codició en su corazón. Entonces el Señor no nos está diciendo que te cortes. El Señor no te está diciendo que seas insensible. El Señor no te está diciendo que no seas un ser emocional. El Señor nos está diciendo que la gestión de nuestras emociones para estar en paz con Él, las gestionará Él y se las entreguemos a Él. Y a nosotros esto nos cuesta porque no nos satisfacen. No hay cosa más deleitosa que alguien le haga algo a usted y usted se pueda vengar. Eso a uno le da un gusto bien tremendo. Que alguien le humille y usted se pueda burlar. Eso es una satisfacción extraordinaria. Que usted se quiera zafar de algo y metió una feca tan bien que hasta usted se la creyó. Eso es tremendo. Y nosotros constantemente gestionamos nuestras emociones no tomando responsabilidad ni de lo que decimos ni de lo que hacemos. Y el Señor nos está mirando. Y es bien fácil ponerle excusas a Dios porque pensamos que es lo justo. Dios me entiende, Dios sabe, Dios me conoce. Yo no sé para qué Él cuenta conmigo si Él sabe que mañana yo voy a tropezar. Porque Él nos hizo capaces. Y el Señor lo que está diciendo es,
entrégamelas y quémalas. Entrega las emociones y quémalas. Y no es solamente la emoción, es la voluntad. Porque dice que el intestino no necesita la cabeza, no necesita el cerebro, es terco. Y hace lo que quiere cuando quiere porque sí. Aunque tenga 1000 instrucciones. Y yo decía, Señor, nosotros somos un reguero de tripas. Un reguero de tripas. Un reguero de vísceras. Porque tenemos una habilidad brutal para ser tercos, para hacer lo que queremos, para no someternos. Cuando Dios es plenamente confiable, pero como me satisface sentirme de esta manera, es como comerte la grosura de la ofrenda, lo que te sacia. Y yo temblaba delante de la presencia del Señor. Con esa palabra yo decía, Señor, queremos la gloria, queremos el poder, queremos la manifestación de quién eres, pero no estamos dispuestos a someternos a la dirección de la cabeza, que es Cristo. No estamos dispuestos y te cuestionamos por qué gestiona mis asuntos como los gestiona y por qué decides lo que decides sobre mi vida, porque Él es Dios y con Dios no es en 50-50 y con Dios no es un 80-20 y que muchas veces en consejerías matrimoniales nos dicen, hay momentos en que Él va a dar el 80 y tú vas a dar el 20. Hay momentos en que tú vas a dar el 50 y Él va a dar el 50. Mira, en realidad, ¿sabes qué? El Señor nos pide el 100. Siempre, siempre. Pero nos excusamos con Dios en todo. En esta temporada de mi vida, esto es lo que yo te puedo ofrecer. ¡Qué fuerte! En este momento de mi vida, esto es lo que yo te puedo dar. Cuando el Señor le está pidiendo todo, la tripa y la grasa. Todo lo que te satisface, porque esa respuesta para mí es satisfactoria. Esto es lo que te puedo ofrecer. Y el Señor en tiempos de guerra y no en tiempos de guerra con el Señor. En tiempos de guerra con Satanás, porque estaremos en guerra con él hasta que Cristo venga. El Señor prometió darnos paz. Este es el regalo. Jennifer lo leyó ahorita. Este es el regalo que les he dado. La paz no como el mundo la da. Y pensamos que paz es estar bien con todo el mundo. Paz no es estar bien con todo el mundo. Paz no significa que todo está chilling. Y nos agobiamos. Nosotros nos agobiamos cuando tenemos tantas cosas que hacer. Incluso el Señor me confrontaba. Yo recuerdo cuando yo era pequeña y mis papás querían ir a fiesta. Y la fiesta era a las 8 o 9 de la noche. Nos mandaban a acostar. Te acuestas a las 2. Y echas una siestita. Para no jorobar en la fiesta. Para estar espabilada cuando me tenía que vestir y me tenían que poner las medias pantyhose. Te acuestas a las 2. No sé quiénes son de esa generación. Hermano, usted sabe que a veces nosotros no nos preparamos para venir al servicio del Señor. Hacemos 1000 cosas. Y cuando llegamos al culto, llegamos estropeados. Que no podemos ni levantar las manos y si nos cruzamos los brazos se nos van los ojos. No nos preparamos y decir, hoy la voy a coger suave. Porque hoy es un tiempo en el que yo tengo que ofrecerle al Señor. Los domingos o en tiempo con tu familia, nosotros nunca nos preparamos para ofrendar al Señor. Y no estoy hablando de dinero, para darle lo que le satisface a Él.
La grosura era para Él. Las tripas eran para Él. Más allá de la paz, era para Él. Y cada vez que nosotros venimos delante de su presencia, tenemos que pensar que usted va a satisfacer a Dios. Que Él siente placer en que usted se ofrende en adoración a Él en todo lo que hacemos. Dios sabe que los nenes, Dios sabe que es que yo cuido a fulanito, Dios sabe que yo necesito 3 trabajos. Claro que Dios sabe, Él fue el que abrió las puertas. Claro que Dios sabe, Él es el que te da la fuerza para que cuides al encamado, para que cuides en el hospital. Él es el que te provee. Dios lo sabe y lo conoce. Pero Él espera gestionar en nosotros esa área a la que a nosotros nos gusta autosatisfacernos. A mí usted no me diga que a usted le gusta sentir miedo. A mí usted no me diga que a usted le gusta sentir cansancio. A mí usted no me diga que a usted le gusta sentir incertidumbre. Eso no es cierto. A nadie le gusta eso. Pero el chisme nos deleita. La concupiscencia, la tentación que sale de dentro de nosotros, el mirar, el escuchar, el tocar, el decir, eso nos satisface, nos gusta. Y el Señor nos dio dominio propio. Y eso nos cuesta entregarlo. Algo que aprendimos hace poco es que, ¿verdad?, el cerebro de los niños, el nivel de plasticidad del cerebro de un niño es extraordinario, a la diferencia del cerebro de una persona adulta. Y a medida los niños crecen, la conexión entre neuronas se va fortaleciendo y se va formando la personalidad de ese ser humano. Y es bien difícil cuando ya es adulto que esa persona cambie por causa de esas conexiones que se han solidificado en el cerebro, y eso de verdad dicta su personalidad y sus acciones, su comportamiento, su conducta. Pero a veces a nosotros nos gusta ser como somos, lamentablemente. Sabemos que el Señor nos está pidiendo más, no hacer más. Además de conocerle a Él, el Señor lo que está pidiendo es de nosotros es una entrega mayor. No en tiempo, no en dinero, en un corazón rendido. En un corazón rendido. Y el Señor lo dice en Ezequiel capítulo 36, se lo promete al pueblo de Israel, que Él quitaría el corazón de piedra y Él les daría un nuevo corazón y pondría un espíritu nuevo. Pero muchas veces hay textos en la palabra que nosotros no los utilizamos ni siquiera para orar. Hay veces que le decimos, Señor, yo no sé ni qué pedir, yo no sé ni qué decir. Pero hay tantos textos en la palabra que nos dicen, ora de esta manera, pidámosle al Señor, yo necesito que tú quites la terquedad de mi corazón. Porque dice la Biblia y la ciencia que los intestinos son tercos porque tienen su propia voluntad. Y con Dios nosotros no podemos entrar en negociaciones. Con el Señor nosotros no podemos entrar en negociaciones. Y si Él lo pidió, y si Él te lo pidió, confiemos en que Él sabrá gestionarlo. Confiemos en que Él sabrá gestionarlo en cualquier etapa de nuestra vida. En nuestra niñez a lo mejor no tenemos una conciencia, pero hay niños que sí tienen una conciencia bien despierta. En nuestra adolescencia, que todo el mundo dice, es tan difícil, esa etapa es tan difícil, es cierto que es difícil, pero en Cristo somos capaces. En la adultez, cuando no somos ni grandes ni chiquitos, entre los 18 y los 21, que no somos demasiado independientes, pero a la misma vez queremos, ¿verdad?, manejar lo nuestro, pero sin estar bajo las alas de mami y papi. Pero también cuando somos adultos, también cuando llegamos a nuestros 30, a nuestros 40, pero también cuando llegamos a nuestra edad dorada.
Y nosotros planificamos, como seres humanos, nosotros planificamos nuestra vida simplemente porque lo que queremos es tener paz. ¿A usted le gusta darse un bañito, prenderle el aire, acostarse en la cama? Porque yo lo que quiero es paz. No me llamen, voy a poner el teléfono en modo avión porque yo lo que quiero es paz. No discutas, no cantaletees porque yo lo que quiero es paz. Y pongo una velita y prendo una música porque yo lo que quiero es paz. El ser humano todo el tiempo lo que quiere es satisfacer el ruido. Todo el tiempo. Pero la realidad del caso es que cuando queremos satisfacer el no escuchar el ruido, dentro del ruido también nosotros ponemos en modo avión a la voz del latir del corazón del Señor. El salmista le decía al Señor en el Salmo 63, le decía David al Señor, en un tiempo de agonía, en un tiempo de incertidumbre, Dios mío, incluso el Salmo se llama satisfacción del alma. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿A quién le gusta buscar a Dios de madrugada? A nadie. A nadie. Seamos honestos, a nadie le gusta buscar a Dios de madrugada porque esa es el mejor momento de dormir. Pero él decía, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y dice el versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y ese versículo 5 específicamente, como de meollo y de grosura será saciada mi alma mientras te busco. Mientras te busco. A veces nosotros tendemos a ser injustos con el Señor. Tú tienes, Dios no tiene. Tú dijiste, es cierto, y apelamos a lo que el Señor dijo. Eso es completamente cierto. Eso es completamente cierto. Pero nosotros no le damos órdenes al Señor. Volvemos, le entregamos las tripitas, pero nos quedamos con la grasa. Por lo menos acuérdese de la tripa y la grasa. Entregamos la tripita y nos quedamos con la grasa. Entregamos la tripita y nos quedamos con la grasa. Y es bien interesante, ¿verdad? El cuerpo humano, y yo buscaba que entre los órganos, ¿verdad? Era todo el sistema gastrointestinal. Y al estómago se le llama plexo solar. Porque cuando usted está en tensión, lo que le ocurre al estómago es que se quema. Es un fuego. El plexo solar es igual a fuego. Y yo decía, ¿y a dónde el Señor le dijo que pusieran las tripitas y la grasa? En el altar, y el Señor le dice, y que se queme en la leña del altar. Si usted todavía tiene duda de que el Señor diseñó todas las cosas, vaya y hágase una placa, sáquese un MRI, póngalo frente a usted, analice todo lo que tiene el MRI y cada una de las partes de su cuerpo y las células de su cuerpo va a gritar Jesucristo, aunque usted no le crea, aunque usted no le confíe en ninguna de sus emociones, aunque usted sienta que es justo lo que usted tiene que sentir. Mírese delante del espejo y confíe plenamente
en que cuando el Señor nos pide el alma, la voluntad de nuestro corazón, la intención de nuestro corazón, Él es plenamente confiable. Dios es plenamente confiable para nosotros entregar nuestra vida delante de Él. Pero le tenemos tanto miedo, no al castigo de Dios, le tenemos tanto miedo a que Él no nos satisfaga. No es miedo a la consecuencia de lo que usted hizo, es miedo a que lo que Dios le va a decir o le va a dar no le satisfaga. Y eso es triste, porque si alguien nos conoce, es Él. Es Él. Usted tiene un nene pequeño, usted no le da al nene, el nene quiere un cuchillo de la cocina, usted no se lo va a dar. Y le va a montar una rabieta y va a querer meter el tenedor en el aule, usted no se lo va a dar. Pero Él quiere que se lo des porque Él quiere satisfacer algo, Él quiere descubrir algo. Pero usted como padre responsable no se lo va a dar, porque usted quiere preservar su vida. Y nosotros muchas veces no queremos gestionar lo que sentimos, porque sentimos que el Padre no me va a dar lo que yo quiero, que satisfaga mi alma. Y Dios es tan tremendo que te va a dar algo que satisfaga tu alma y que satisfaga tu espíritu. Pero lo que usted y yo queremos satisface el alma, satisface la carne, pero no satisface el espíritu. Y en cambio el Señor nos da reposo en el alma, nos une nuestro espíritu con su espíritu y eso trae sanidad a nuestro cuerpo. Cuando nosotros gestionamos las emociones por nuestra propia voluntad, por nuestro propio raciocinio, el cuerpo lo siente. El cuerpo lo siente. Una falta de perdón, el cuerpo lo siente. Una raíz de amargura, el cuerpo lo siente. Un nivel de estrés bien alto, el cuerpo lo siente. Y no vayamos solamente a su cuerpo. El cuerpo lo siente. Cuando el intestino quiere hacer lo que le da la gana sin someterse a la cabeza, el cuerpo lo siente. Cuando usted quiere desmembrar parte del cuerpo para que el cuerpo no se dañe, el cuerpo lo siente. Y el Señor ministra nuestra vida en paz de forma integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando nosotros gestionamos de forma autónoma nuestros asuntos, nuestro corazón, nuestras emociones, y yo tengo derecho a sentirme como me siento, dejamos al espíritu a un lado, pero el cuerpo es quien sufre. Y vivimos en ciclos de enfermedad, de ataduras, de cárceles espirituales. Nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. Y siempre estamos en una posición de víctima. Y si el Señor dijo, entrégamelo, y dice que esa es la mejor parte de ese sacrificio, el Señor te está pidiendo la mejor parte del diseño que Él puso en ti. La mejor parte. ¿Y por qué nosotros tenemos que darle la sobra? ¿Por qué nosotros tenemos que darle lo tostadito? ¿Por qué nosotros tenemos que darle el huesito pelado? Cuando Él nos está pidiendo lo más sabroso de nuestro ser, y son nuestras emociones. Porque eso es lo que trae placer al Señor. Es nuestra alma, es nuestro corazón, no es nuestro ánimo. Qué buena, te quedó tremenda esa canción. Eso no es lo que el Señor quiere que nosotros le traigamos. No es, el Señor quiere que le traigamos nuestra intención. Nuestra intención. Porque una de las cosas más drenantes en una relación de amigo, amiga, esposo, esposa, lo que sea, es tener una persona al lado que sea fluctuante. Que a las 8 de la mañana está contento y a las 10 está que no hay quien le beba el caldo y a las 11 te dijo una cosa y a la 1 cambió los planes
y a las 2 de la tarde te salió con una rabascada y a las 3 te dio un besito, eso es drenante. Estar con una persona que te dejó de hablar que no sabes ni por qué, pero a los 5 minutos te quiere contar una película, tú vienes y dices, ¿pero qué pasó? Tú no sabes cómo reaccionar con esa persona, te enferma, porque no lo puedes leer, no es predecible, te agota, te agobia. Y tú tratas de buscarle todo lo bueno. Tú tratas de buscarle todo lo bueno, porque la realidad del caso es que te drena el alma. No puedes tener una conversación, porque a veces la conversación se gira solamente a esa persona y ni siquiera te escucha, te saca canas verdes. Estar en relaciones así de amigos, de amigas, de novios, de parejas, de esposos, de esposas, es completamente drenante. Y si nosotros no sabemos gestionar eso, terminamos muchos locos, muchos terminan suicidados, muchos terminan en manicomio, muchos terminan siendo violentos. Imagínate al Señor cada vez que tiene que lidiar con gente tan fluctuante y tan emocional como el ser humano. Con razón, el Señor hizo una misericordia todos los días. Con razón, el Señor hace borrón y cuenta nueva y al otro día renueva su misericordia. Porque Él sabe que nosotros no podemos gestionar. Él es un buen Padre. Él es un buen Padre. Y encontré un escrito hermosísimo y con esto quiero terminar. Y dice así, Jesús murió a los 33 años. La columna vertebral humana tiene 33 vértebras. La misma estructura que nos sostiene es el mismo número de años que Él sostuvo esta tierra. Tenemos 12 costillas a cada lado, 12 discípulos, 12 tribus. Dios puso su diseño en nuestros huesos, escribió el cielo en nuestra anatomía. El nervio vago va desde tu cerebro hasta tu corazón y tu intestino. Calma tormentas dentro del cuerpo y se parece a una cruz. Esa es la fuente de poder que corre por todos nosotros. Cada vez que tu cuerpo sana, cada vez que tu corazón se calma en oración, cada vez que aparece la paz cuando no debería, es Él. Jesús resucitó al tercer día. La ciencia nos dice que cuando ayunas durante 3 días, tu cuerpo empieza a regenerarse. Las células viejas mueren y nacen nuevas. La sanidad comienza, tu cuerpo literalmente se resucita a sí mismo. No es coincidencia, es su diseño. Tu corazón tiene un ritmo eléctrico. Tu cerebro se ilumina cuando oras. Las lágrimas contienen diferentes químicos dependiendo de si lloras de alegría o si lloras por tristeza. La sangre habla, los huesos guardan memoria, el cuerpo adora, lo sepas o no. Somos hechos de manera asombrosa y maravillosa. Somos profecía andante, tabernáculos caminantes, polvo y divinidad en una sola cosa. Dios no solo te creó, se esculpió a sí mismo en ti. No necesitas mirar lejos para encontrarlo, solo necesitas mirar hacia adentro. Él ha estado en el diseño desde el principio. Cuando el Señor te diga, ofrenda de paz, quiero que me traigas ofrenda de paz. Dice en Levítico, macho o hembra, rico o pobre. Dios no escatima, Dios no segrega y esto nos aplica a todos. Cuando el Señor te dice, tráeme ofrenda de paz, porque has estado en tiempo de guerra, confiemos plenamente en que Él va a saber gestionar nuestra alma y la terquedad de nuestro corazón, porque Él prometió darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Padre, nosotros venimos delante de ti, reconociendo que a ti nada se te escapa, que tú eres un Dios de detalles,
que tú tienes todo fríamente calculado, que en la ternura de tu amor tú tienes cuidado de nosotros, que tú no nos pides nada que nosotros no podamos entregar, que tú eres tan bueno que nos guardas de nosotros mismos, Señor, que tú eres tan hermoso que nos muestras tu santidad en el celo de tu persona, que no necesitamos estimulantes para entrar delante de tu presencia, que no necesitamos, Señor, satisfacer la carne, que no necesitamos satisfacer el alma, porque en ti está la plenitud de todas las cosas. Señor, nosotros venimos delante de ti reconociendo que hemos temido que tú nos satisfagas nuestro corazón, que hemos tenido un corazón dividido, que hemos sido como dice la Biblia en los Corintios, que le hemos dado al cuerpo lo que es del cuerpo y le damos al espíritu lo que es del espíritu. Señor, pero tú nos pides todo y no queremos jugar al carnal y al espiritual. Nosotros queremos, Señor, rendirnos delante de ti completamente, pero reconocemos que hemos sido egoístas y hemos pensado que en muchas ocasiones tú has sido demasiado injusto. Pero en esta hora yo te pido, Señor, que nos hagas entender por la verdad de tu palabra y tu espíritu, que nosotros somos la mejor ofrenda que tú puedes recibir. Más allá de nuestras palabras, Señor, más allá de nuestros pensamientos, la voluntad de nuestro corazón es el mejor olor fragante que tú puedas recibir. Y reconocemos, Señor, que nos cuesta demasiado, Señor, entregar lo que nos duele, nos cuesta demasiado entregar lo que nos gusta, nos cuesta demasiado entregar lo que satisface nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero tú prometiste estar con nosotros y ante toda tentación siempre hay una salida. Padre, yo clamo para que tu Espíritu Santo venga sobre nuestra vida y nos tome con violencia, Señor, y seamos arrestados a tu corazón y estemos tan y tan y tan cerca de ti, Señor, que el temor de tu santidad nos arrope y anhelemos cada día de nuestra vida, Señor, anhelar serte fiel en todas las cosas, ser puros delante de ti, Señor, ser íntegros delante de ti, que en lo secreto no sientas vergüenza de nosotros, Señor. En lo público es fácil, pero que en lo íntimo, Señor, en lo secreto, Señor, allí donde tú nos ves, tú sientas placer cada vez que nosotros ofrendamos nuestra voluntad y nuestra alma delante de ti. Yo bendigo este pueblo, Señor, que ha escuchado tu palabra. Yo te doy gracias por esta noche y yo te doy gracias, Señor, por el regalo de tu paz. Esa que el mundo no nos ha podido dar. Esa, Señor, que nos satisface. Esa que nos hace descansar en ti, en tu regazo, en tu corazón, en tu falda, Señor. Esa en la que podemos abandonarnos aunque todo el ruido del mundo, Señor, quiera callar tu voz, tu shalom en nuestra vida. Gracias por el regalo de tu paz. Gracias por el regalo, Señor, de satisfacernos y nosotros poder satisfacerte. Padre, yo te bendigo y yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque la grandeza de tu magnificencia, Señor, aún puede estar contenida en estos cuerpos frágiles. Aún puede estar contenida, Señor, en estos cuerpos mortales. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque podemos contenerte, Señor. Podemos contenerte y cada una de las células de nuestro ser grita que somos tuyos, que tú has estado desde el principio
y has prometido estar hasta el final. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracia, gloria, honra y honor solamente a ti, Jesucristo, quien lo merece. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén.